Vamos a iniciar entonces con las características discursivas. Esto es otro tipo digamos que de elementos que son importantes conocer al momento de leer cualquier tipo de texto, pero sobre todo textos argumentativos, porque como ya lo había dicho cuando vimos textos argumentativos, precisamente son aquellos que nos pueden indicar cuando se están cometiendo falacias. Entonces vamos a ver qué son eso de falacias y a reconocer cuáles son el tipo de falacias que existen y hacer también un ejercicio. ¿Listo? Entonces, espero que hayan podido descansar, aunque sea 5 minutos, ya que estaban tan cansados. Y ahora sí, entonces vamos a empezar. Listo. Bueno, características discursivas. Usualmente los textos se deben caracterizar por ser precisos, claros y usar razones válidas y lógicas constantemente. Constantemente encontramos textos que, por algún problema de construcción del autor, hace falsos e inválidos los argumentos que usa. Puede suceder que los autores no se den cuenta de que están cometiendo este error y los usen creyendo que son razonamientos lógicos. Sin embargo, algunos ponen estos argumentos inválidos de manera consciente con el fin de imponer un punto de vista al interlocutor y convencer. A eso se le llama falacias, ¿listo? Entonces eso es lo que significan falacias. Son aquellos usos de como tipos de argumentación que son incorrectas, ¿sí? Que no son lógicas de acuerdo a un tipo de construcción, como ya lo hemos visto, argumentativamente. Y se le dice falacias porque son falsas, digamos que son como argumentos falsos que existen y que se pueden presentar en algunos tipos de texto. Y es importante aprender a identificarlos, número uno, para que no nos convenzan tan fácilmente de cosas que de pronto no deben ser. Y segundo, para que aprendamos nosotros a no cometer este tipo de falacias, a no usarlas tampoco, ¿sí? Porque puede ser que uno las cometa, o sea, puede ser de muchas formas. Uno las puede cometer por ignorancia, mejor dicho, por no saber. Otra cosa es que las use sabiendo que son falsas, pero con el fin de convencer a alguien de pronto imponer un punto de vista o de hacer parte de algo. Entonces, por eso es importante eh, aprender a identificarlas. La primera es apelar a la ignorancia. ¿Qué significa ese tipo de falacia? Se trata de usar hechos que no han sido comprobados para afirmar a favor o en contra de una idea, ¿sí? Entonces, un tipo de falacia es decir, y esto sucede mucho en todo lo que son los límites entre lo que existe o lo que no existe, lo real o lo imaginario, las creencias del uno del otro, lo que sea. Entonces, un ejemplo de eso es, dice, nadie ha comprobado la existencia de Dios, por lo tanto Dios no existe. Entonces es un tipo de elemento que comprueba, que digamos que comprueba entre comillas, o trata de convencer de que Dios no existe, dando la razón de que no, nadie ha comprobado su existencia. Puede aplicar también para fantasmas, extraterrestres, duendes o todo tipo de elemento que no es visible y que por, digamos que no es cotidiano, que uno no lo ve ahí en la vida real, y se puede decir, digamos, por eso que no existe. Y esto es un razonamiento falso porque no podemos decir que algo que no es comprobado o que no es mostrado no existe totalmente, ¿sí? Ese es un tipo de... Un ejemplo de esto, digamos, es que uno podría contradecirlo, es decir, algo que no existe es el amor, es decir, físicamente realmente en eso no existe. No hay como una muestra de decir, oigan, esto es el amor, sino que es algo, es una idea, sí, que está ahí, que es conceptualmente creada por nosotros también, pero eso no significa que uno no va a decir no, que no exista porque no me lo han comprobado, lo hemos visto. ¿Sí? Entonces ese es el tipo de falacia que se llama apelar a la ignorancia. El segundo es causa falsa. Se trata de encontrar una causa a una consecuencia que no tiene relación con lo que se está afirmando.
Aquí otra vez con el uso de los conectores, aunque se use un conector que puede denotar consecuencia o una causa, ¿no? Como les digo, puede ser en los dos sentidos, a veces ponen una causa que no tiene que ver con nada de la consecuencia que ha pasado, ¿no? Entonces un ejemplo de eso es todos los días al levantarme tomo un vaso de agua. Ayer que no tomé un vaso de agua me fue muy mal en mi trabajo. Entonces este señor está afirmando que una causa de que le haya ido mal en el trabajo es que no se tomó el vaso de agua como usualmente lo hacía. Y esto es algo que es poco lógico, no, digamos que no me comprueba nada, es un argumento muy sin sentido, por eso se le llama falacia. Y funciona en muchos casos, ¿no? De poner una causa que no se relaciona con la consecuencia de la que se está hablando, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de falacia, otro tipo de falacia que se llama causa falsa. La tercera, y la vimos en textos argumentativos, es el populismo o la generalización. Y esta, bueno, viene en varios sentidos. Una, que se trata de generalizar un comportamiento basándose en unos pocos casos. Entonces, una es de generalizar algo que se cree sobre alguien, como en este caso que dice, mucha gente está de acuerdo en que los artistas suelen ser constantes consumidores de drogas, ¿no? Entonces es eso que piensan que voy a estudiar literatura y entonces usted va a ser un drogadicto o se va a morir de hambre. Es una generalización que se hace a partir de un caso particular. Otro tipo de generalización que se hace es de acto o como un argumento como el que les explicaba esa vez en la clase de textos argumentativos, en donde yo decía, si todos, entonces si la mayoría de las personas no pagan por subirse a un Transmilenio o al transporte público acá en Bogotá, entonces está bien porque la mayoría lo hace, ¿no? Y eso no es un argumento válido porque no está fundado en que entre que todo el mundo lo hace es cierto o es correcto, no. Sí, es una generalización de un hecho a partir de algo, pero eso no quiere decir que eso sea correcto o cierto, y lo mismo pasa en esto de populismo o generalización. Eh, Miren cómo me quedó esto. Pregunta compleja. La pregunta compleja implica formular preguntas que suponen la aceptación de una información previa. Esto es lo que se dice que está implícita la información dentro de lo que se está diciendo. Un ejemplo de ello es, ¿cómo hizo usted para hacer trampa durante el examen? A mí me falta un aire para hacer. ¿Cómo hizo usted para hacer trampa durante un examen? Si yo le pregunto eso directamente a un alumno, ya estoy suponiendo de hecho que hizo trampa, ¿sí? Estoy aceptando esa información y esa es una forma de, muy de abogado, ¿no? Muy de político, de poner un argumento sobre un hecho de algo que pasó sin que haya sido comprobado, ¿cierto? Entonces eso funciona también para hacer un tipo de argumento que no es válido, ¿no? Que es, sucede mucho. Aceptar algo que de hecho no se sabe si es cierto o no. La tercera se llama falsa analogía, que ya hemos visto lo que es una analogía y que es una comparación, ¿no? Lo que hemos visto en textos argumentativos. Una falsa analogía se trata de comparar situaciones diferentes como si se tratara de la misma. O que uno no puede comparar dos cosas así como funciona la matemática, peras con manzanas. ¿Listo? Entonces, depende de lo que se quiera comparar. Ejemplo, ¿por qué los estudiantes no podemos consultar los libros mientras rendimos los exámenes? Los médicos consultan sus libros para recetar algún medicamento y los abogados los códigos para preparar su defensa. Entonces, este estudiante está abogando de que se le deben dejar ver los libros porque los médicos lo hacen y los abogados también. Pero no es el mismo caso, ¿no? Porque un estudiante está en un periodo de preparación, en cambio un médico y un abogado pues ya está ejerciendo su trabajo, ya ha sido preparado, ¿no? Entonces está poniendo en comparación dos hechos que no pueden compararse porque no son iguales en ese sentido. Y por eso se llama una falsa analogía, ¿cierto? Como cuando lo regaña uno a la mamá, ¿no? ¿Por qué mi amiga sí puede salir y yo no? Pues
no son iguales, no es lo mismo, no se puede hacer la misma comparación. La tercera es la regla general para caso particular. Entonces, esto tiene que ver sobre el análisis deductivo e inductivo. Entonces, ustedes saben, espero que sepan qué es deductivo y qué es inductivo, ¿no? Entonces, la regla general para el caso particular obedece a la idea de deducir impropiamente una aplicación de una regla general a un caso particular que no se ajusta a ella, ¿no? Ejemplo, todas las aves tienen plumas, el pingüino no tiene plumas, el pingüino no es un ave. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No, deduzco, entonces deducir de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces, deduzco de lo general que las aves tienen plumas, pero como el pingüino no las tiene, entonces yo voy a decir que no es un tipo de ave, ¿sí? Es un razonamiento supuestamente lógico, pero que no es coherente porque parte de lo general a lo particular a partir de algo, de un hecho que no es correcto, ¿sí? Eso es de regla general para caso particular. Generalización apresurada. Consiste en utilizar incorrectamente el razonamiento inductivo, o sea, lo contrario, enunciando una regla general a partir de las excepciones. Entonces voy ya no de lo general a lo particular, sino de lo particular a lo general. Ejemplo, Pedro es un gran conquistador y es tartamudo. Todos los tartamudos son grandes conquistadores. ¿Cierto? Entonces yo puedo generar a partir de un caso particular una característica sobre, en este caso, los tartamudos, ¿no? Ese es el ejemplo. Entonces, también es una falacia porque es una falsa argumentación. Y la última en este caso es el prejuicio, que lo usamos muchísimo, y es juzgar algo o alguien sin haberlo conocido, y generalmente se busca de manera negativa. Entonces, ¿qué es un prejuicio? Es hacer un juicio de una persona antes de haberla conocido. Un ejemplo de esto es esta historieta de Kino, que ustedes me van a decir cuál es el prejuicio que hay ahí. Están como muy conversativos, ¿no? Ustedes. Bueno, Dylan, ¿generalizan a las mujeres de chismosas o algo así? Si ustedes se dan cuenta que el caso funciona en dos sentidos. Uno está haciendo una generalización y dos está haciendo una generalización a partir de un prejuicio. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Está Mafalda paradita en un árbol y dice, me pregunto por qué una mujer no puede llegar a presidente de la nación, por ejemplo. Y se imagina, la presidente dice secreto de Estado, lo que ella está leyendo, y entonces de repente se pone a llamar a todo el mundo y ya Mafalda dice, ¿no? Ojo, el prejuicio acá es que todas las mujeres somos chismosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué se puede deducir eso? Precisamente por lo de secreto de Estado. Entonces, ahí cuando ella está leyendo secreto de Estado, pues es un secreto y entonces no lo puede saber nadie. Pero como las mujeres son chismosas, entonces va y llama a todo el mundo y por eso no podría ser presidente. Entonces está haciendo un prejuicio porque no todas las mujeres son chismosas. Es una generalización que se hace sin conocer. O sea, no pueden ustedes decir que yo soy chismosa solo porque soy mujer. Eso es un prejuicio, ustedes no me conocen. Entonces, ese es un tipo de prejuicio que lo usamos mucho. ¿Listo?